Bueno, hoy día nos toca avanzar el tema 21, solución pacífica de los conflictos. Bueno, según la ONU, todos los conflictos deben solucionarse por la vía diplomática, ¿verdad? Hay un Consejo de Seguridad específicamente encargado de solucionar estos conflictos. Y entonces de eso va a tratar nuestro tema de hoy día. La vía diplomática. La resolución pacífica de los conflictos implica la práctica de una serie de herramientas que permiten, perdón jóvenes, voy a salir de mi WhatsApp que nos va a molestar y no nos va a dejar avanzar. Voy a volver a compartir. Ya, decíamos que la resolución pacífica de conflictos implica la práctica de una serie de herramientas que permiten manejar los conflictos de manera creativa, constructiva y no violenta. Palabras claves: cultura de paz, no violencia, formación práctica y mediación. 10 consejos para la resolución de conflictos: mantener la calma, escuchar para entender, acentuar lo positivo, exponer los argumentos con tacto, atacar el problema y no a la persona. Evitar el juego de la culpa, centrarse en el futuro, no en el pasado. No, muchas veces nosotros siempre decimos, pero es que han hecho esto hace tiempo, digamos, no centrarse, digamos, en el pasado, sino más bien en el futuro, hacer el tipo correcto de preguntas. Nosotros, como ustedes también seguramente, como los últimos temas, el año pasado en Derecho Administrativo han debido llevar la manera de solucionar los conflictos, ¿verdad? Jóvenes. Dentro del programa estaban los últimos temas, ¿no ve? Cómo solucionar los conflictos por la vía de conciliación, digamos, ¿no ve? Entonces, todos esos temas que hemos tocado, entonces también se van a aplicar en el plano internacional. Conflictos entre estados. La doctrina internacional está conteste en definir a los conflictos internacionales como desacuerdo o divergencia sobre temas determinados, toda vez que cuando exista una contraposición o yuxtaposición de intereses u opiniones diferentes sobre un mismo tópico que genera una polémica, puede culminar con un conflicto internacional. No, generalmente, bueno, ya por todo lo que hemos hablado hasta ahora en nuestros temas, las exposiciones que ustedes han analizado, todos los temas al final se resume en que hay dos potencias, ¿verdad? Uno los comunistas, socialistas y los otros el capitalismo, digamos, ¿no ve? Entonces, siempre los conflictos al final van a, como habíamos dicho en algún tema ya, siempre van a ser de carácter económico. Al final van a resultar siendo de carácter económico. Pero hay que buscarle una solución pacífica. Para eso está en toda la normativa internacional que va a buscar las vías pacíficas. Conflictos entre el Estado y las iglesias.
La separación iglesia-estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas. A las iglesias no intervienen en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de las iglesias. Está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos y se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la iglesia. Ocurre sobre todo en aquellos estados con religión de Estado u oficial que favorecen legal o informalmente una religión en detrimento de las demás por medio del patronato regio u otras acciones. A ver, que no puedo ver, perdón, no sé qué está pasando. Ya, u otras acciones similares. Entonces vamos a ver que a partir de la Edad Media, más o menos, bueno, antes estaban muy relacionados, ¿verdad? El rey con la iglesia o con el papa lo posesionaba al rey y así sucesivamente estaban muy relacionados, digamos, la política con la iglesia. Es por eso que dicen, ¿no? Inclusive cuando han venido a colonizar América, han venido con una cruz en una mano y con la espada en la otra, ¿no? O sea, los han explotado. O sea, teóricamente la iglesia, según la iglesia, todos éramos hermanos, pero han venido con la otra mano, digamos, en la otra mano la espada. O sea, nos han venido a imponer, digamos, o a imponernos su religión, especialmente a los latinoamericanos, bueno, desde Estados Unidos, ¿no? Básicamente la religión católica, cuando han venido y nos han colonizado, ¿verdad? Esa época podemos decir que la iglesia y el Estado estaban casi juntos, ¿no ve? Pero ya con esto de la teoría de Martín Lutero, donde decían, ¿no ve? Había la venta de indulgencias, ¿se acuerdan? La venta de indulgencias, donde el Papa vendía indulgencias a costos, digamos, de dineros o de terrenos, inclusive, para construir lo que actualmente es la ciudad del Papa, digamos, ¿no? Entonces, él recaudaba mucho dinero por la venta de indulgencias, ¿no? Donde les hacía creer a los reyes o a cualquier persona que tenía mucho dinero que ellos iban a ir directamente al cielo, ¿no? Iban a ser perdonados sus pecados. Hasta que vino Martín Lutero y dijo, bueno, eso es mentira, digamos, ¿no? Dios nunca en ningún momento ha dicho que se vendan indulgencias y que porque están pagando con terrenos o con dinero van a ser perdonados y se van a ir directamente a la iglesia. Habían personas que inclusive pagaban por adelantado, digamos, sus pecados, ¿no ve? Entonces, más o menos desde esa época se ha dividido, digamos, el Estado con la iglesia, ¿no? Pero de alguna manera siempre la iglesia interviene, ¿no? En la vida de los estados, pero ya no tanto como antes, digamos, ¿no? En la Edad Media especialmente. Conflictos de los estados y los privados. La cuestión de los conflictos de intereses en el sector público ha logrado una especial relevancia en los años recientes, base jurídico-legal del derecho internacional humanitario. Con base legal se tiene lo siguiente: convenios de Ginebra. Existen 4 convenios suscritos, todos en fecha 12 de agosto de 1949, cuyo objetivo fundamental ha sido regular la protección de los derechos humanos de las víctimas en los conflictos armados, ¿no? Relacionado especialmente con el derecho humanitario.
Bueno, este convenio de Ginebra es el que se va a encargar, digamos, de cómo se van a solucionar los conflictos internacionales. Y bueno, la base siempre va a ser la vía pacífica. Buenos oficios, o sea, cómo se van a solucionar, digamos, los conflictos a través de la intervención de buenos oficios, la mediación y la conciliación. Vamos a ver la diferencia entre estas tres formas de solución pacífica de los conflictos internacionales. Los buenos oficios, que consiste en la gestión de uno o más gobiernos, de un Estado, de uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado americano, dice. Bueno, esta normativa se ha determinado en el Pacto de Bogotá, por tanto se va a referir a todos los estados americanos, ¿ya? Ajenos a la controversia en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada. Ya esto establece el artículo 9 del Pacto de Bogotá. Entonces podemos mencionar que los buenos oficios va a ser cuando un Estado o una persona muy importante, obviamente influyente, va a intermediar y va a decir, a ver, yo les convoco a las dos partes y podemos solucionar este conflicto. En este conflicto de Ucrania se ha visto que especialmente el gobierno de Francia, si no me equivoco, ha intentado varias veces solucionar el problema, ¿no? Intermediar, digamos, entre Ucrania y Rusia. Pero hasta ahora nadie ha conseguido, digamos, ¿no?, solucionar el problema o o sea, no han permitido que se pueda solucionar este problema con los buenos oficios. No han habido. Luego, la mediación, que consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos americanos o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier estado americano, extraños a la controversia. En uno u otro caso, el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes. Sus funciones consistirán en asistir a las partes en el arreglo de las controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una solución aceptable. ¿Cuál es la diferencia entre los buenos oficios y la mediación? A ver, jóvenes. ¿Cuál sería la diferencia entre los buenos oficios y la mediación? Jóvenes, ¿están ahí? Francisco y Toño, creo que decía, no sé qué. Bueno, he leído rápido. Doctora. Sí, Francisco, adelante. Disculpe, doctora. Según mi versión es pues podría ser una de acuerdo, no tanto el Estado que de acuerdo a sus conflictos partes. Esto entran de acuerdo entre ambas, de acuerdo a sus autoridades elegidos que están manifestando, tanto en su corte y también podría ser en las autoridades que competen, ¿no? Esa sería, doctora. Muchas gracias. A ti, Francisco. ¿Alguien más quería participar, por favor? La diferencia entre los buenos oficios y la mediación. Buenas noches, licenciada. Estoy levantando la mano, si me permite. Perdón, adelante, Jaime. Muy buenas noches a usted y a mis compañeros.
relacionado a la mediación y a los buenos oficios. Creo que a nivel Cancillería, los buenos oficios, los estados son los que dan a los países en conflicto o a los lugares en que están en conflictos. Y ahora en la mediación es alguien como la Iglesia o la Cruz Roja a nivel internacional, donde va, se mete al medio del problema. Esa es la mediación, según yo, lo que yo entiendo, y hacen o tratan de apaciguar los ánimos. O sea, físicamente se van al lugar y hacen la mediación, hacen que los ánimos caldeados que tengan algún problema o algún conjunto de personas disminuyan en alguna forma. Mi participación, buenas noches, licenciado. Gracias, ya estás registrado, Jaime. Toñito Luna creo que quería hablar. Bueno, ¿alguien más? Por favor. ¿Una persona más? Como tú me dices. Ya, bueno. Chicos, según nuestro texto, los buenos oficios es como decir que alguien se va a meter oficiosamente, ¿no ve? Dicen, pero a vos, ¿quién te ha llamado? Digamos, ¿no ve? Es más o menos así. Ya, entonces, buenos oficios va a ser una persona, o pueden ser varias personas, o varios estados, 2 presidentes, digamos, 2 cancilleres, puede ser, o finalmente la ONU, un representante de la ONU, o cualquier persona eminente, o algún, no sé, premio Nobel de la Paz, digamos, que podría ir, y va a decir, a ver, quiero hablar contigo Rusia y contigo Ucrania, nos podemos reunir, por favor, y vamos a tratar de solucionar su problema, digamos, ¿no ve? Entonces va a ser eso, que los buenos oficios va a ser cualquier institución o estado o cualquier persona que sea entendida en la materia, puede ser, o finalmente que tenga el Papa también, ¿no ve? Podría ser el Papa también. Bueno, se está criticando al Papa porque casi no dice nada, también será la edad, ¿no? Ya está muy cansado, está enfermo, pero básicamente el Papa muy poco, digamos, habla ni está a favor ni en contra de ninguno de los estados, pero está como mirando y no dice nada, ¿no ve? Aunque se estén matando entre miles de hermanos cristianos, ¿no ve? Porque todos para el Papa son hermanos. En cambio, la mediación va a ser también someter la controversia, ¿no? Decir, los 2 países, decir ya, bueno, solucionaremos este problema y le invitaremos al Papa para que intermedie, puede ser, ¿no? Para que sea un intermediario y podamos solucionar este problema, porque yo confío en el Papa. Entonces, perdón chicos, mi teléfono está sonando. Ay, no. ¿Me puedes esperar un minuto, por favor? Ir a contestar ya, porque se me va a seguir sonando. Bueno, entonces vamos a estar bueno, la mediación entonces va a ser cuando los 2 estados estén de acuerdo y puedan someter su problema o su controversia a esa persona, digamos, a esa persona, a esos gobiernos, para que pueda intervenir. Pero los 2 tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Entonces, en cambio, los buenos oficios puede ser que, digamos, digan, no, nosotros no queremos tu intermediación, ¿no ve? Pero en cambio, en la mediación van a decir tu intervención, ¿no ve? En el primer caso. Pero en el segundo caso, los 2 estados van a estar de acuerdo. Ya van a decir, ya bueno, someteremos nuestro problema a que alguien nos ayude. Y como nosotros les respetamos, por decir, al presidente de Bukele, por decir, ya si habrían 2 países que estuvieran aquí en conflicto, entonces podrían decir, ya bueno, lo respetamos a él y bueno, a él lo llamaremos y podemos solucionar nuestro problema, digamos. O al Papa, definitivamente, ¿no? O al arzobispo, no sé.
En cambio, en la investigación y conciliación, que consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los subsecuentes artículos del presente tratado. Ya este es el Pacto de Bogotá, y que funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas. Ya entonces el mismo Pacto de Bogotá debe estar estableciendo en este artículo 15, cómo se va a poder, qué requisitos tiene que tener esta comisión. Ya seguramente, como es una comisión de investigación y conciliación, seguramente que tienen que ser personas especializadas, ¿ya? Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos someter, antes de haber ido a demandar, digamos, en la Corte Internacional de Justicia, demandar las aguas del Xilala, por ejemplo, someter a una investigación y conciliación o comisión de investigación tal vez para que puedan solucionar. Entonces, la diferencia entre buenos oficios, mediación y conciliación. El siglo de los conflictos, la Primera Guerra Mundial. Lo que se planteó como una guerra corta acabó estancándose en las trincheras de las fronteras franco-alemanas durante 4 años. El conflicto causó la muerte de millones de personas. La Segunda Guerra Mundial. En 1939, tras 2 décadas de creciente tensión y violencia en Europa, comenzaba la Segunda Guerra Mundial. A la competitividad colonial y económica entre las grandes potencias europeas se había sumado una guerra ideológica, el fascismo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, ya ha venido la Guerra Fría, ¿no? Con millones de personas muertas y desplazadas de sus hogares, y con Europa aún en ruinas, los temores sobre el estallido de más conflictos mundiales no tardaron en regresar. Estados Unidos y la Unión Soviética, los 2 grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a configurar 2 bloques de influencia. Su visión contrapuesta de cómo debía ser el mundo provocó una situación de máxima tensión que estuvo a punto de degenerar en guerra abierta en varias ocasiones, como la de ahora, ¿verdad? Estamos como que a la puerta de una tercera guerra mundial. Y siempre es por estas 2 ideologías que al final son 2 tipos de economías, ¿no? Poco antes del siglo final, del siglo XX, la Unión Soviética se disolvió en medio de una crisis económica y política para la que no tuvo respuesta. La época de los 2 conflictos mundiales se había terminado, pero las guerras periféricas continuaron produciéndose durante el siglo XXI hasta nuestros días, ¿no? Continúa. La guerra, como habíamos mostrado el pulso en nuestro primer dibujo, aquí tenemos que sigue en pulseta, ¿no? El capitalismo y el comunismo, podemos decir, o socialismo. La vía jurídica y arbitraje. Los medios jurídicos de solución pacífica de las controversias internacionales son el arbitraje y la solución judicial, que es la justicia internacional. Ambos terminan con la decisión obligatoria de un tribunal, pero con la diferencia que en el arbitraje las partes constituyen el tribunal, escogen los árbitros y convienen el procedimiento, y en el arreglo judicial se presupone la existencia de un tribunal o corte permanente preconstituido que tiene sus propios jueces y reglas de procedimiento. Entonces, lo contrario de las anteriores formas de solución de los conflictos internacionales, vamos a tener la vía jurídica y arbitraje, ¿no? La vía jurídica se va a presentar la demanda generalmente a la Corte Internacional de Justicia.
¿no? Ahí donde también se ha resuelto, digamos, nuestro caso marítimo, se va a resolver seguramente el tema de las aguas deshiladas, ¿no? Y bueno, todos los conflictos internacionales que no quieran, digamos, que no vayan a la guerra o no sean solucionados por la vía de la conciliación, de los buenos oficios, mediación, entonces pueden todavía ir, digamos, a la vía jurídica. ¿Qué son los garantes? A nivel jurídico, el garante es quien se ve obligado a responder por otra persona cuando ella no pueda o quiera cumplir con sus obligaciones de pago. Cuando una personalidad o una organización apelan a su reputación o compromiso para brindar garantía en medio de ciertos conflictos, también se los denomina de este modo. En un enfrentamiento entre dos países, por ejemplo, puede aparecer una tercera nación y ofrecerse como garante de paz en el marco de las negociaciones. Esta tercera nación garantiza que ninguno de los bandos enfrentados apelará a la violencia mientras dure el proceso. Ya, entonces puede haber un país que generalmente va a tener que ser un país de más respeto de los dos estados que están en conflicto, y este país u organismo internacional también puede ser que garantice, ¿no? La paz, va a decir, bueno, estamos en conversaciones y mientras tanto ustedes no pueden estar en guerra, ¿no? Entonces se va a garantizar que no estalle, digamos, una guerra. Bueno, jóvenes, ese es nuestro tema. No sé si tienen algún comentario o alguna consulta y no sé cuánto tiempo tenemos. Tal vez podemos pasar al tema 22.